nombre es Ilse Calvillo y yo les voy a hablar sobre las propiedades físicas y químicas de los hidrocarburos y del agua. Yo me llamo César Garza y me tocó presentar la introducción y la conclusión. Mi nombre es Joel Chávez Gómez, explicaré lo que es un hidrocarburo, daré una breve reflexión acerca del impacto ambiental de este tema y finalmente compartiré la opinión del grupo del si creemos o no se ha respetado el derecho a un medio ambiente sano. Mi nombre es Antonio Ávila y yo les hablaré sobre los métodos para la separación de hidrocarburos y el agua. Un derrame de petróleo es algo con un impacto muy grande en el medio ambiente y en la sociedad, ya que afecta desde los animales que viven en esas zonas hasta los pueblos y ciudades que están cerca de la zona que se derramó el petróleo. Como hemos visto, el petróleo es una sustancia que contamina el agua y no deja mover libremente a los animales de la zona, los cuales les causa la muerte. Es por eso que se busca la mejor solución que no llegue a afectar tanto al medio ambiente. Después de analizar todos los componentes del petróleo, así como también su polaridad y lo grave que es un derrame de petróleo y las causas de este, podemos llegar a una solución con la que podamos resolver este problema sin tener un impacto en el medio ambiente o en la sociedad. Los hidrocarburos son compuestos orgánicos formados mayormente por átomos de carbono e hidrógeno, los cuales forman un enlace covalente. La mayor parte de los hidrocarburos se encuentran naturalmente en el petróleo y son utilizados como fuente de energía y fuente de combustibles. Los hidrocarburos se clasifican en dos: aromáticos y alifáticos. Los hidrocarburos alifáticos son compuestos de cadena carbonada abierta que pueden presentar enlaces simples, dobles o triples, mientras que los aromáticos se constituyen en una clase enorme e importante de hidrocarburos y se basan en el hidrocarburo llamado benceno, de fórmula molecular C6H6. Los hidrocarburos se clasifican en hidrocarburos saturados, llamados también alcanos. Algunas propiedades físicas de los alcanos son punto de ebullición. El punto de ebullición aumenta con el tamaño del alcano porque las fuerzas intermoleculares, fuerzas de Van der Waals y de London, son más efectivas cuando la molécula presenta mayor superficie. Es así que los puntos de fusión y ebullición van a aumentar a medida que se incrementa el número de átomos de carbono. A medida que aumenta el número de carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores y por lo tanto la cohesión intermolecular. Esto da como resultado un aumento de la proximidad molecular y por tanto de la densidad. Y algunas propiedades químicas de los alcanos son la oxidación completa o la combustión, que es donde los alcanos se ven oxidados cuando se encuentran en presencia de oxígeno, de aire o cuando se ve presente una fuente de calor, viéndose desprendido dióxido de carbono. Otro es el cracking. Este proceso es utilizado en la industria del petróleo y se trata de hacer pasar un alcano a través de tubos calientes, haciendo de este modo que la sustancia se descompone, formándose alquenos y desprendiéndose hidrógeno. Otra es la halogenación. Los halógenos reaccionan con los alcanos cuando se encuentran en presencia de luz del sol o UV, obteniéndose compuestos derivados de los halógenos cuando se sustituyen átomos de hidrógeno del alcano por átomos de halógeno. Y nitración. Los alcanos gaseosos pueden reaccionar con los vapores del ácido nítrico a unos 420 grados centígrados de temperatura, produciéndose compuestos nitroderivados. La densidad del agua es exactamente 0.9999 a 20 grados centígrados. Cuando el agua a 0 centígrados se transforma en hielo, a temperatura constante la densidad disminuye alrededor de 10% debido a la expansión que tiene lugar en este cambio de fase. Tensión superficial. El agua tiene una gran atracción entre las moléculas de su superficie, creando tensión superficial. Debido a su elevada tensión superficial, se ve muy afectada por fenómenos de capilaridad. Las gotas de agua son estables también debido a su alta tensión superficial. Viscosidad. Se asume que la viscosidad del agua disminuye con un aumento de la temperatura, y en relación con la presión, la viscosidad decrece al aumentar la presión, siendo el único líquido conocido que tiene esta anomalía. Métodos a utilizar. Existen muchas formas de poder hacer la limpieza del agua. Existen métodos bastante efectivos, como las barreras del petróleo y dispersantes, y otros menos efectivos,
como la quema controlada. Las barreras de petróleo son eficaces cuando el derrame no tiene muchas horas de haber pasado, ya que de esta forma no se han dispersado plenamente los hidrocarburos. Cuando ya ha pasado mucho tiempo, las barreras no serán eficaces. En estos casos es más útil usar dispersantes para disgregar la mancha de hidrocarburos. De esta forma será más fácil la recolección. La quema controlada no es muy efectiva, ya que tiene gran cantidad de efectos secundarios como la gran producción de CO2. Consta El impacto ambiental acerca de este tema es muy fuerte, dado que si ocurre un derrame de petróleo en un lago o mar, este conlleva un daño ambiental sumamente grave. Por ejemplo, en el 2010 ocurrió un derrame de petróleo en el Golfo de México, en el cual se derramaron 780 millones de litros crudos en 87 días, es decir, unos 8.9 millones de litros al día. Era obvio que este tipo de tragedias tuviera una repercusión dañina a la fauna que habita en el Golfo de México. Tan solo en las siguientes 48 horas de dicho derrame, estudios hechos por científicos mexicanos confirmaron que la función olfativa de la raya, o mejor conocido como mantarraya, fue significativamente deteriorada, lo cual fue causa de muertes prematuras. En los últimos 19 años han ocurrido 28 derrames de petróleo alrededor del mundo, el más dañino siendo el que ocurrió en el Golfo de México. Estos datos nos dan a entender que alrededor del mundo no se concientiza el cuidado necesario del proceso que conlleva el extraer los hidrocarburos del océano o lagos. A pesar de que del 2010 hasta la fecha van 4 derrames de petróleo, en un mundo en el cual el derecho a un medio ambiente sano es lo ideal, las cifras son demasiado altas. Lo que nos queda por hacer a nosotros como estudiantes capaces es concientizar a la población de los daños que un derrame de petróleo nos dejan. Después de ver todas las causas de un derrame de petróleo, así como también sus elementos, nosotros pudimos observar las fuerzas intermoleculares que tiene la sustancia, así como también su punto de ebullición entre las demás propiedades. Con esto pudimos llegar a una solución la cual es la más viable para acabar con los daños de un accidente de este tipo, ya que tiene un impacto muy grande en la sociedad. Aún así van a existir daños debido a los gases que se generan por la combustión, pero lograremos limpiar el área del derrame.